Recordemos de lo que vimos en clases anteriores, que si fijamos unos ejes cartesianos, un eje Y y un eje X, a cada complejo Z, definido como X más Y por Y, le podemos asociar un punto de este plano complejo. Decimos entonces que existe una correspondencia biunívoca entre los complejos y R2. Cuando hablamos de una relación biunívoca, nos referimos a lo siguiente. Cada elemento del primer conjunto se corresponde con un único elemento del segundo conjunto. Y cada elemento del segundo conjunto se corresponde con un único elemento del primer conjunto. En este caso, el primer conjunto es el de los números complejos y el segundo, el plano R2. Esto nos permite hablar del eje imaginario y del eje real y representar a un complejo Z como un vector cuyo punto de origen es el origen de coordenadas y cuyo extremo de vector es ese punto XY. Al poder visualizar a los números complejos como vectores en el plano complejo, podemos recordar lo que aprendimos de suma de vectores y aplicar la regla del paralelogramo. Es decir, si consideramos Z1 y Z2 y buscamos su suma, podemos buscarla aplicando la regla del paralelogramo. ¿Cómo era esto? Pues construyamos este paralelogramo haciendo lo siguiente. A Z1 lo deslizamos de forma paralela para que su punto de origen coincida con esta punta de flecha, de esta forma. Bien, pueden ver cómo lo he desplazado sin cambiar la dirección. Y lo mismo con Z2, lo vamos a desplazar para que su punto de origen coincida con la punta de la flecha de Z1. Se ha formado un paralelogramo. Y ahora, uniendo el origen con este extremo, pues tenemos la suma de estos dos números complejos, tal y como lo habíamos aprendido geométricamente cuando estudiamos vectores. Vamos a ver un ejemplo numérico de esto. Consideremos los complejos Z1, 2 más 3i, y Z2, 4 más i. Aprendimos a sumarlos de forma analítica, diciendo que para la suma sumamos parte real con parte real, queda 6, y luego partes imaginarias, 3i más i, pues 4i. Pues geométricamente lo que tendremos que hacer es buscar la diagonal del paralelogramo definido por estos dos complejos. Primero trazamos una paralela a este complejo, luego una paralela a este complejo, y ahí queda definida esa diagonal. Esa diagonal es el resultado de la suma, donde vemos que la parte real es 6 y la parte imaginaria, pues, 4. De la misma forma, haciendo uso de esta interpretación geométrica, podemos demostrar algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad que nos decía que la parte real de un número complejo es igual a la suma del complejo y su conjugado, y luego partido entre 2. Veámoslo. Aquí tenemos un complejo, a más bi, y aquí su conjugado, a menos bi. La diagonal del paralelogramo definido por estos complejos es esta. Podemos ver que es un número real puro, es decir, la parte imaginaria se anula, y simplemente se suman las partes reales, a más a, y la suma resulta siendo 2a. Pues como la suma esta es 2a, al reemplazar, vemos que el 2 se anula con el 2, y nos queda que la parte real del número complejo es a, lo cual, pues, es cierto. Gráficamente, esta propiedad toma mucho sentido. Vamos a ver ahora cómo esta interpretación geométrica nos abre las puertas a pensar a los números complejos de otra forma. Ahora que podemos visualizar un complejo como un vector, pues entonces podemos buscar ciertos elementos de interés. Por ejemplo, tomemos este complejo Z que se encuentra en el primer cuadrante. Recordemos que los cuadrantes son cuadrante 1, 2, 3 y cuarto cuadrante. Pues consideremos este cuya parte real es X positiva y parte imaginaria es Y positiva. Es indistinto si son positivos o negativos. Nuestro análisis no se verá afectado por esto. Supongamos ahora este triángulo rectángulo que estamos viendo aquí. Pues si utilizamos el teorema de Pitágoras, podemos ver que la longitud de este vector, el cual llamaremos módulo de z, es la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más esto cateto al cuadrado. Es decir, x cuadrado más y cuadrado. De aquí podemos aislar este nuevo concepto, el módulo de z, que es un número real, y viene expresado como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Entonces recordemos, por Pitágoras obtenemos el módulo de z, que es la longitud del vector determinado por el complejo z. De la misma forma, podemos definir este ángulo definido por el complejo y el eje positivo del eje real, este ángulo de aquí, que llamamos z. Lo importante de esto es que lo podemos obtener también utilizando trigonometría sobre este triángulo rectángulo. Fíjense, estamos utilizando herramientas
que aprendimos hace muchísimo en algo tan nuevo como los números complejos. Observemos que si tomamos este triángulo rectángulo, esto de aquí es la hipotenusa, la longitud de esto sería el cateto opuesto, que tiene una longitud igual a la parte imaginaria, la longitud de este cateto es igual pues a la parte real, y entonces si aplicamos la tangente de θ, tenemos que es y partido entre x. De esa forma, la arcotangente de y partido entre x nos da el valor de este ángulo. Ahora bien, fíjense que este ángulo no es único. De alguna forma, si yo, por ejemplo, considero este complejo que tiene 30 grados, y ahora le sumo 360 grados, vemos que tenemos un complejo que cae exactamente en la misma posición. O sea, θ podría ser 30 grados o 390. Y por qué no sumar otro giro y tener un ángulo de 750 grados. De aquí que se define el concepto argumento de z. Definimos al argumento de z como θ más 2pi por k, donde k es un número perteneciente a los enteros, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Según el valor que le demos acá, pues le estaremos sumando o restando giros a este ángulo. Por eso es importante que definamos previamente en qué intervalo vamos a estar trabajando a la hora de definir este ángulo. Podemos estar trabajando dentro del primer giro, es decir, de 0 a 360 grados, o bien desde menos 90 hasta 270. Podemos definir cualquier intervalo dentro del cual vamos a estar definiendo los complejos. Este intervalo es lo que se llama parte principal. Nosotros trabajaremos como parte principal de un complejo a este intervalo, lo que burdamente llamo el primer giro, comenzando en 0 grados hasta los 360 grados. Recordemos que aquí estamos trabajando en radianes, por ende 2pi, estamos hablando de radianes. 2pi radianes es igual a 360 grados. Una vez definimos la parte principal, el ángulo que queda definido será lo que llamamos el representante del argumento. Y a este representante lo llamamos valor principal del argumento. A este valor principal lo vamos a denotar como argumento de z, pero utilizando letras minúsculas. Es decir, es un ángulo que obtenemos a partir de esta expresión, de modo que ese ángulo pertenezca a la parte principal. Para fijar bien las ideas de lo que hemos comentado ahora, vamos a ver un ejemplo numérico. Consideremos los siguientes números complejos. Z, 1 más raíz de 3 por i, y su conjugado, 1 menos raíz de 3 por i. Y vamos a estudiar uno por uno todos estos nuevos elementos. Comencemos por z, y vamos a buscar su módulo. Para eso, siguiendo lo que aprendimos anteriormente, hacemos la raíz cuadrada de suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. Entonces tenemos 1 al cuadrado, que es la parte real, y raíz de 3 al cuadrado, que es la parte imaginaria. Raíz de 3 al cuadrado es simplemente 3, al sumarse con 1 nos da 4, y la raíz de 4 pues nos da 2. Así tenemos que su módulo es igual a 2. Ahora, antes de pasar al argumento, hagamos una representación de este número complejo en el plano complejo. Puesto que su parte real es 1 y su parte imaginaria es raíz de 3, sabemos que es un complejo que está en el primer cuadrante. Ahora, a la hora de buscar θ, vamos a hacer el arcotangente de la parte imaginaria partido entre la parte real. Al hacerlo, tenemos que θ es igual a pi tercios radianes, lo cual equivale a 60 grados. Ahora que tenemos θ, estamos en condiciones de escribir cuál es el aspecto que tiene el argumento de z. Reemplazando aquí θ, tenemos que el argumento es pi tercios más 2pi por k. Ahora que tenemos este argumento, lo que nosotros queremos es encontrar el valor principal del argumento. Es decir, un ángulo que pertenezca a este intervalo, es decir, que pertenezca a la parte principal. Como vemos que el valor que obtuvimos de θ, pi tercios, efectivamente pertenece a esta parte principal, el argumento lo vamos a encontrar si simplemente venimos aquí y sustituimos acá por 0. Tenemos entonces que el valor principal del argumento coincide, en este caso, con el valor de θ. Pero esto no siempre va a ser así. Para eso vamos a ver el otro ejemplo, el conjugado de z. Por ahora aquí ya hemos acabado. Tenemos el módulo y tenemos el valor principal del argumento. Así que veamos el próximo ejemplo. Para buscar el módulo del conjugado de z, pues procedemos de la misma forma. Tenemos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces nos queda 1 más 3. Claro, fíjense, no importa que aquí la raíz de 3 sea negativa. Como lo estamos elevando al cuadrado, seguimos obteniendo 3. Por lo tanto, nos queda raíz de 4, que es 2. De aquí estamos viendo que un número complejo y su conjugado tienen el mismo módulo, lo cual es una propiedad que si quieren se pueden apuntar. Ahora,
Hacemos la representación gráfica aquí en el plano complejo y vemos que nuestro complejo se encuentra en el cuarto cuadrante. Luego vamos a buscar θ. Hacemos la recotangente de la parte imaginaria partida entre la parte real. Y al resolverlo nos da menos 60 grados, es decir, menos pi tercios radianes. En este caso vemos que θ no podrá ser el valor principal del argumento, pues no se encuentra dentro de la parte principal. Así que escribamos cuál es el argumento de z y a partir de allí pues busquemos el valor principal. Aquí tenemos el argumento de z y vemos que para que nuestro argumento principal se encuentre dentro de la parte principal, es decir, dentro del intervalo comprendido entre 0 y 2pi, bastará con que k tome como valor 1. De esa forma, el argumento principal será igual a 5 pi tercios. Pueden imaginárselo gráficamente como que lo que hicimos fue a este ángulo de menos 60 grados sumarle un giro y llegamos a 5 pi tercios. Eso de sumar un giro lo estamos viendo aquí. Estamos sumando 2pi, un giro. En el caso de que k haya tenido que ser 2, habríamos sumado 2 giros. Ya tenemos entonces el módulo del conjugado de z y el argumento del conjugado de z, que es 5 pi tercios radianes. Ahora que hemos terminado de ver estos ejemplos para sentar las ideas, nos queda avanzar en este curso para ver cómo podemos utilizar el módulo de un complejo y su argumento para definirlo de una forma que nos va a permitir hacer cálculo de forma mucho más fácil que usando la binómica. Pero eso es tema de otro video. Así que los espero.